Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Hoy te decimos, Señor, que anhelamos tu presencia en nuestra vida. Te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, no me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Díselo, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Oh sí, Señor, gracias, porque tú eres nuestro consolador, Señor, nuestra ayuda, nuestro protector, Señor. Tú eres quien sostiene nuestras vidas, Señor. Tú eres quien levanta nuestras manos caídas, mi Rey. Díselo, te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, no me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Díselo, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Oh sí, Señor. Y una vez más, Señor, tenemos tu ayuda, tu misericordia y tu poder, Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y tu fidelidad, Rey. Te alabamos, Señor. Aleluya. Gracias, Rey. Hoy les quiero hablar sobre la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, por favor. Vamos a entrar a la palabra de Dios y espero y pido a Dios que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Apocalipsis 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Amén. Esta es una de las pocas iglesias con Filadelfia, solo estas dos, que Dios no exhorta que estén haciendo algo malo. Al contrario, a esta iglesia la anima, como a Filadelfia, a continuar. Pero acá hay un mensaje especial porque acá hay una amenaza.
que esta iglesia va a sufrir, y hoy en día es una amenaza, porque hoy en día hay una persecución, no igual como la iglesia primitiva o la iglesia de los primeros siglos, primer siglo y segundo siglo y tercer siglo, no, mi amado, pero es una persecución porque nosotros supuestamente no apoyamos las cosas que ellos están haciendo, ¿sí? El divorcio, el aborto, el casar, toda esta comunidad LGTBI, todo este asunto, y nos están persiguiendo y están encarcelando a los pastores, quitando el Face, quitando canales de YouTube cristianos. Es tremendo. Y literalmente también hay persecución, están quemando cristianos. No ignore eso, no podemos ignorar eso, la persecución. Países musulmanes, por lo que nos contaba Loida, fueron sacados los misioneros de la selva también para guardarlo, y ellos también fueron internados en la selva. Hoy quiero contar la historia del pastor de esta iglesia. Según lo que dice la historia cristiana, el pastor de esta iglesia fue puesto por el apóstol Juan, y el apóstol Juan, el que escribe el Apocalipsis también, ordenó como ministro, como obispo, digámoslo así, predicador de esta parte de Esmirna, al pastor Policarpo, al obispo Policarpo, que tanto ha hablado, el discípulo del amor de Dios, un hombre lleno de amor. Vimos la película con mis hijos esta semana, con mi esposa, lloramos, fuimos ministrados. Le recomiendo, busque película cristiana del obispo Policarpo, espectacular. Anoté las frases que él decía cuando fue quemado en la hoguera. Pero mire lo que dice la historia, y quiero empezar así. El 23 de febrero, era un sábado, del 155 después de Cristo, este hombre Policarpo, después de que fue escondido porque hubo una persecución tremenda sobre los cristianos, él estaba en su casa, pero al agarrar a un esclavo que él había ayudado, él confesó dónde se encontraba Policarpo. Fueron a su casa, y cuando fueron a su casa, la historia registra, a llevarlo para matarlo, para martirizarlo por orden de este rey, de esta persona que gobernaba allí, este procónsul. Policarpo no expresó miedo, no expresó, y la película muestra que él no tenía miedo en su mirada, alegría antes, porque iba a morir por Cristo. Él les dijo: denme una hora para orar. Mientras que yo oro, sirvió la mejor comida a los soldados que fueron a buscarlo para llevarlo preso, para llevarlo allí a martirizarlo, a castigarlo, al juicio. Y él mientras tanto oraba. Luego sale y camina hacia ellos y se dirige hacia el procónsul, hacia el status Quadratus, se llamaba ese lugar, ¿no? Status Quadratus. Ya les digo que se me borró aquí, por favor, esta nota. El Statio Quadratus se llamaba ese lugar. Allí fue llevado al juicio el pastor, el obispo, el apóstol verdadero, Policarpo. Estando allí, mientras lo amenazaba este procónsul, se desesperó, se airó porque él lo amenazaba, y él estaba tranquilo porque iba a morir por el Señor. Y le dijeron: niega. Y si él negaba, di: César es el Señor, no Cristo. Y se va para su casa tranquilo, que continúe sirviendo al Señor. Digo: ¿cómo he de negar al Señor? Y él dirige estas palabras que llegaron a mi corazón. Dice: llevo 86 años sirviéndole al Señor, y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey, a quien me salvó? Tremendo. Algunos registran que él era un esclavo también, y cómo Dios lo salvó. Y en la película muestra que él salvó a muchos de la esclavitud y los llevaba a vivir a su casa, y los compraba y les daba comida, los preparaba teológicamente, doctrinalmente, y muchos de ellos murieron. Esos jovencitos fueron muchos también de los que murieron, jóvenes de 12, de 13 años, firmes en el Evangelio, con una convicción extraordinaria. Y es sorprendente ver cómo Dios llama a esta iglesia de Esmirna a que no tenga temor, a que no tenga temor. Impresionante, ¿no? Cómo Dios llama a esta iglesia de Esmirna. Lo primero, lo que más me conmueve a esta iglesia está en el versículo 8. El primero y el postrero, dice. El Señor Jesús se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Son expresiones griegas para decir que Él volvió a vivir, el que resucitó. Como Juan 11 habla, que es el mismo escritor de Apocalipsis: yo soy la resurrección y la vida. Y aquí se presenta como la resurrección y la vida, pero se presenta como el primero y el postrero, como diciéndole: ustedes no son los primeros que van a sufrir. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue una muerte terrible, fue una muerte impresionante, muy dolorosa, muy sufrida. Algunos hablan de que a él se le estalló el corazón, se le reventó el corazón.
soportando el peso de su cuerpo en la cruz. Y Él les dice, tranquilos, que es necesario, muchos de ustedes Él es sincero, le dice, muchos de ustedes van a sufrir. ¿Recuerda el llamamiento del apóstol Pablo en Hechos 9? ¿Lo recuerdan? En Hechos 9, léalo conmigo, por favor. Hechos 9, el llamamiento que recibe el apóstol Pablo cuando le dice el Señor, vas a sufrir por mi nombre, versículo 15, 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Igualito los llamamientos de hoy, te llevaré a las naciones, te pondré en medio de reyes, comerás las mejores comidas, tendrás el mejor vestido. Igualita las profecías de hoy, ¿no? Tendrás oro en tus manos, tendrás dinero, tendrás tierras, tendrás casas, serás el más rico del barrio, del pueblo, de la ciudad. ¡Wow! Tremenda la profecía de hoy, la profecía que recibió el apóstol Pablo, el verdadero apóstol del Señor, porque el verdadero apóstol, el que lleva las marcas de Cristo, los latigazos en su espalda, varias ocasiones lo castigaron. ¿Sabe qué llamamiento recibió? Vas a sufrir por amor a mi nombre. ¿Y sabe qué hizo el apóstol Pablo? Se llenó de miedo, dijo, no, yo no sirvo a ese Dios. Heme aquí, envíame a mí. Y empezó a servir al Señor. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Mire lo que dice, por ejemplo, Hechos 14 también, miremoslo un poco. Versículo 22, pero mire el anterior, el 21, si no estoy mal. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya, ya no se predica esto, mi amado, hay un evangelio light de la prosperidad, que te va a ir bien, que tú confiesas, que tú declaras y el día va a ser perfecto. No, mi amado, eso Jesús nunca lo prometió. Jesús prometió la cruz. Dijo, tome tu cruz y sígueme. Y aquí el apóstol Pablo tomó la cruz. Usted puede ver en el versículo 19, lo apedrearon y lo dejaron muerto, casi muerto. Ellos pensaban que había muerto el apóstol Pablo. Miren allí en el versículo 19 del capítulo 14 de Hechos. Al final dice, pensando que estaba muerto, ¿qué dijeron? Lo dejaron allí, pensaban que estaba muerto, lejos de la ciudad, fuera de la ciudad. Y lo rodearon los discípulos, el versículo siguiente, el 20, y lo hicieron entrar a otra ciudad, y él siguió predicando allí. Y luego regresa a ese lugar y le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entren al reino de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, mi amado. Sí, por eso la amenaza que había sobre la iglesia y sobre la iglesia de hoy, invisible y visible, sobre la iglesia de hoy invisible, los que están llenos del Espíritu, los que tienen a Cristo en su corazón, los que creen en Jesús y llevan un evangelio de verdad, un amor genuino hacia el Señor, van a sufrir. Amado, no se deje comer cuentos los predicadores de hoy, de la televisión y de la radio, que todo va a ir bien. Mentira, mi amado. Esto es mentira, que pare de sufrir, es una herejía. Vamos a sufrir de alguna de otra manera, una enfermedad, un dolor, una pérdida, qué sé yo, mi amado, porque a los cristianos nos cierran las puertas por el hecho de ser cristianos y nos quitan trabajo. Y aquí los cristianos fueron llamados, mira lo que dice allí, por favor, lo que estaba pasando en esta iglesia. Dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Está leyendo conmigo? Tu pobreza. ¡Wow! Tremendo. Es una iglesia muy pobre, muy pobre. Déjame leer un versículo que encontré que nos va a servir mucho también para esta ocasión, que lo tengo aquí separado. Amados, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos el reino de los cielos. Pero mira lo que dice Corintios, por favor. Corintios también nos enseña algo de esto. Primera de Corintios, léalo conmigo, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Tremendo eso. Ahora mire conmigo 2 Corintios 6:10. 2 Corintios 6:10, por favor, léalo conmigo. Son versículos que nos van a ayudar a entender un poco, porque hoy en día no se habla de esto. Hoy en día los cristianos o el pastor es el más rico de la ciudad. Algo está pasando, mi amado. Algo está pasando. Y creo que Dios no está muy contento con eso. Versículo 10 dice, 2 Corintios 6, versículo 10, por favor. Léalo conmigo, por favor, para entender un poco la palabra del Señor. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Tremendo,
Tremenda esta iglesia de Corintios. Pablo los identifica como supuestamente eran los más pobres, pero eran los que más ayudaban. Supuestamente ellos no tenían nada, pero ayudaban a todo mundo, enriquecían a otros. Impresionante, ¿no? Impresionante. Por eso le dice, tú eres rico, en cierta manera, porque tenemos las riquezas de Cristo, tenemos el Evangelio del Señor, a Cristo en nuestro corazón, tenemos las mayores riquezas del Señor. El apóstol Pablo enseña todo esto. También mira lo que dice Mateo, por favor. Mateo, capítulo 5, mírelo por favor, donde enseña de que el mayor tesoro. Mateo 13, léalo conmigo, por favor. Mateo 13, léalo conmigo. Mateo 13, 44, 45. Mientras yo busco aquí otra cita bíblica. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muy bien. Hay algo que Dios identifica en esta iglesia, que tiene aflicciones, ¿sí? Que está pasando momentos difíciles, ¿y qué más? Que tiene pobreza, ¿cierto? Dice allí, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Tu tribulación es una palabra en griego que significa klipsis, significa aflicción, significa presión. Es una iglesia que está siendo perseguida. El primer mártir de esta iglesia fue el mismo pastor de Esmirna, o Policarpo fue el primer mártir. Lo acabamos de les conté el testimonio, lo que pasó ese sábado del 23 de febrero de este hombre en el año 155. Y muchos de su iglesia fueron dados a la muerte, a asesinarlo, a la tortura, tremendo, ¿no? Pero Jesús se identifica, como Isaías lo dice, yo soy el varón de dolor, el experto en quebranto, yo soy también el que fue afligido, el primero y el último. Tremendo eso, mis amados, pero Él promete que resucitó y esta iglesia iba a ver la resurrección, iba a ver la gloria de Dios. Después de la prueba viene la bendición, pero también una pobreza tremenda que tenía esta iglesia. Eran pobres. Lucas 6:20 también lo relaciona así: afortunados, bendecidos vosotros los pobres, dice así también Lucas 6:20, también enseña eso. Santiago dice también que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe. Santiago 2, versículo 5. Amado, es impresionante ver estas expresiones bíblicas, porque hoy en día es otro asunto. El más rico es el cristiano, entonces muestra que es el bendecido, el que tiene los mejores negocios, el que le va bien, el que tiene la dicha de que toca la puerta y todo lo que toca se hace oro, y ese es el bendecido. No, mi amado, mi querido, Hebreos 11 muestra en la lista de los héroes de la fe una lista al final de gente pobre que fue aserrada, que fue maltratada, que no tenía ni ropa, no tenía que comer. No estoy diciendo de que ese sea el verdadero evangelio, pero sí estoy hablando de que el verdadero hijo de Dios dice allí: no temas, versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer, no tengas temor a la tribulación, no tengas temor a la misma muerte, no tengas miedo. Y eso es lo que pasa, que la iglesia no está siendo formada para sufrir, para vivir eso, sino que la iglesia que quiere, el que llega al evangelio, piensa que por hacer una oración de fe y Cristo está en mi corazón, ya con eso es suficiente. No, mi amado, hay que tomar la cruz, y esto cuesta, mi amado, y no se ha formado el verdadero Hijo de Dios, no se ha formado a pasar las buenas y las maduras, los tiempos, los gozosos y los dolorosos, como se dice en el evangelio. Y por eso que cuando vienen las luchas, las pruebas, ¿qué hace el cristiano de hoy? Se aleja, se aparta, se resiente. ¿Por qué se me murió mi familiar? ¿Por qué Dios me quitó ese trabajo? ¿Por qué Dios permitió que murmuraran de mí? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué perdí esto? Y empieza uno a maldecir, y empieza el enemigo a llenarle su mente de resentimiento, de amargura. Y esta iglesia no tenía amargura, esta iglesia no tenía dolor. Se llamaba la iglesia de Esmirna, porque Esmirna era una fragancia que se usaba cuando alguien moría, le colocaban en los cuerpos esta fragancia. Significa que ellos eran olor fragante y estaban dispuestos a demostrar su amor por el Señor, como lo hizo su mismo pastor, para la gloria del Señor. Mire lo que dice, por favor, Lucas 9, por favor. Termine, pastor. No, mi amado, estoy emocionado y no voy a terminar hasta que Dios cumpla su propósito a través de esta palabra.
porque de verdad, mi hermano, yo he llorado a Dios. Hoy me quebranté antes de predicar, de ver las injusticias que hay, mi amado, de estos supuestos de las mega iglesias que se creen que tienen el mundo en sus manos con sus megasueldos y con sus super lujos y con sus vanidades, porque esto ya es vanidad, con sus diseñadores de moda que tienen, con su gran ropa que se colocan, con sus grandes atuendos que se colocan y la falta de misericordia que tiene. Y Jesús los quebrantó, Jesús les dirigió. Ustedes son codiciosos, ustedes son unos ávaros, ustedes ven el dinero como bendición y no es así. Y les dio la enseñanza del rico y el pobre allí. Tremendo. Mira lo que dice Lucas 9, por favor, cuando Jesús le dice: ¿a quién debe de temer de verdad? Tiemblen de verdad. ¿A quién debe de temer? ¿Recuerda ese texto bíblico que yo les he compartido? ¿Sí lo recuerda? Cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿a quién debe temer? ¿Lo recuerdan? No teman solamente al que puede matar su cuerpo, ¿no? Sino que puede enviar su alma. ¿A quién? Es Lucas 12, por favor, me equivoqué. Lucas 12, por favor, versículo 4. Mire cómo habla el Señor tan lindo y mire tan poderosas las palabras del Señor. Mas os digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Dejan el muñeco ahí y no pueden hacer más. ¿Qué dice allí? Pero os enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este tiemblen. Dice allí literalmente. Jesús le está diciendo a los discípulos, lo está formando, porque ningún discípulo murió bien. No, que yo quiero morir tomando tinto en la casa. No, que yo quiero morir orando. Sí, algunos murieron así. John Mueller murió así. Él murió arrodillado y allí lo encontraron arrodillado. Qué bonito una muerte así, pero también hay muertes terribles que le pasan a los cristianos, muertes difíciles que uno no entiende, a los misioneros y a los apóstoles y al mismo Señor, a nuestro Señor Jesucristo tuvo una muerte muy terrible. Toda la muerte de los apóstoles, yo le hablaba de la muerte del apóstol Pedro, cómo me cautiva. Iba pasando, lo iban a llevar y dijeron para que se renunciara a la muerte, pasaron primero a su esposa a ser crucificada, la esposa del apóstol Pedro, y él la miró a los ojos: recuerda al Señor. En estos días leí el testimonio: recuerda al Señor, le dijo a la esposa el apóstol Pedro. Y cuando fue el apóstol Pedro le dijo: por favor, vi la película también, por favor, colóqueme con la cabeza hacia abajo, no soy digno de morir como murió mi Señor. Todos los discípulos murieron muy mal, a excepción del apóstol Juan, que algunos hablan que él ya murió viejo, de edad, digámoslo así, una avanzada. Mis amados, a este Dios es que tenemos que temblar. Y dice: no tengan temor. Y Jesús estaba formando, entrenando a esta iglesia para que no tuviera temor. Y quiere entrenar a la iglesia para que no tenga temor. Y Dios nos dice en esta mañana: no tengas miedo, no tengas temor ante las pruebas que puedan venir, mi amado. Yo sé que no es fácil perder un ser querido, no es fácil que nos humillen, que nos maltraten, que arrastren el piso. No es fácil. Quisiera orar a Dios y que Dios los destruyera. No es fácil, pero Dios nos enseña a perdonar, a amar, a olvidar, a bendecir, a soportar el agravio. Dios nos enseña a tener misericordia. Aleluya. Bata las manos al cielo por unos segundos y deje que la palabra de Dios llegue a su corazón. Bata las manos al cielo mientras suena la melodía. Glorifique el nombre del Señor, aleluya. Dígale al Señor: yo pensé que las pruebas, tal vez usted pensó que las pruebas que le venían era porque estaba en pecado, o porque era maldito, o porque estaba más allá que acá, o porque estaba frío. No, mi amado, las pruebas vienen a los hijos de Dios para que vivas a Cristo y te parezcas a Cristo y glorificas a Cristo, aleluya, para que crezcas espiritualmente y le ames en las buenas y en las malas. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba enfermo y yo le dije a Dios la oración que hasta el día de hoy me ha sostenido: sanes o no sanes a mi hijo, yo te serviré, Señor. Sanes o no sanes a mi hijo, para ti no es imposible, Señor, pero lo sanes o no lo sanes, yo predicaré la palabra de Dios. Yo creo en los milagros, yo creo en la sanidad divina. Soy un pecador que cree en la sanidad divina, en los milagros que Dios hace, aleluya, y hemos visto milagros extraordinarios
seminarios, aleluya. Vi andar a gente que decía que no podía caminar. Pude ver la gloria de Dios sobre gente, aleluya. Pude ver un cáncer removerse del estómago cuando estuve predicando en Perú, Lima, hace unos años atrás. Pude ver la gloria de Dios, aleluya. Hasta el día de hoy lo he visto, cómo Dios nos ha sostenido, aleluya. Pero eso no significa, aleluya, como el apóstol Pablo dijo, yo fui llevado al tercer cielo, he visto la gloria de Dios. Dios habló cosas conmigo que me dijo que no volviera a hablar con ningún hombre, aleluya. Pero él sufrió, 3 veces rogó por su sanidad y Dios le dijo, bástate mi gracia, aleluya. No tengas temor, las aflicciones, no tenga temor, no son eternas, aleluya. Tenga temor, aleluya, en fallarle al Señor, en negar al Señor. Tenga temor, aleluya, más bien en ser fiel hasta la muerte. Dígale al Señor que nos ayude a ser fieles, que nos ayude a ser fieles. Dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame con mi esposa, con mis hijos, a ser fieles, tener un hogar que te ame y que te adore, tener un matrimonio que te glorifique, unos hijos que te amen y te adoren. Ayúdame a adoctrinar a mis hijos, ayúdame a enseñar la palabra tuya a mis hijos. Ayúdame, Señor, en la iglesia a formar hombres y mujeres que den la vida por Cristo, que no tengan temor, que se gocen en las pruebas, aleluya, que no se sorprendan por el fuego que ha venido, que no se sorprendan por las dificultades que han venido, sino que se gocen, aleluya, porque veremos tu gloria, Señor. Levántate en esta mañana con fe, aleluya. Levántate en esta mañana con esa fe firme en el Señor, aleluya. Y sigue soportando y sigue aguantando y permanezca en la fe, que el Espíritu Santo es fiel y poderoso, aleluya, para guardarnos de toda caída, aleluya, en este mundo caído. Oh Dios, fortalece a mi familia, fortalece a mis hermanos, fortalece a tu pueblo, a estas ovejas preciosas que me has dado para pastorear. Fortalece a las que están escuchando esta enseñanza, que tu Espíritu Santo los toque, que tu palabra los llene, aleluya. Tú eres el primero, tú eres el último, aleluya, aleluya. Tú eres el que estuvo muerto y vivió, aleluya, aleluya. Santo, santo es tu nombre, aleluya. Tú eres la resurrección y la vida, aleluya. No, tú nos coronarás, tú nos bendecirás los que venzamos, Señor, aleluya. No sufriremos daño de la muerte segunda, sino que iremos para el cielo a tu presencia, a gozar la eternidad contigo. Ayúdanos, como tú dijiste en Lucas también, a no tener miedo a los que nos pueden quitar la vida, sino a aquel que puede poner nuestra alma en el infierno. Ten misericordia. Ten misericordia, amado hermano. Reciban esta mañana la presencia de Dios, el consuelo de Dios, la gracia de Dios, la paz de Dios se multipliquen para ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nuevas fuerzas para ti, nuevas fuerzas para ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cristo en nosotros, aleluya. Cristo en nosotros, aleluya. Cristo en nosotros, aleluya. Más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya, aleluya. En el nombre de Jesús, no tengas temor, mi amado. Cree, cero miedo, más fe. Cero miedo, más fe. Cero temor, más fe. En el nombre de Jesús. La paz de Dios para todos, mis amados. Lo bendecimos en el nombre del Señor. Amén.